Buenas estudiantes de la Universidad de los Llanos del Pacífico. Bienvenidos al primer módulo de la asignatura de Derecho Romano 2. En esta unidad abordaremos tres pilares fundamentales del derecho privado romano: el negocio jurídico, la teoría de las personas y los derechos reales. Aunque estas instituciones surgieron hace más de 2000 años, muchas de ellas siguen vigentes en los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Comprender su origen nos permitirá interpretar con mayor profundidad el derecho civil actual y reconocer la influencia permanente de Roma en la tradición jurídica occidental. Este periodo académico representa el núcleo dogmático de nuestra disciplina, mientras que en el primer curso analizamos la historia constitucional romana y las acciones procesales. En este nivel nos adentraremos en la teoría del negocio jurídico, el estatuto personal, sujetos del derecho, la teoría de los bienes y la propiedad. Durante este módulo analizaremos cómo los romanos entendían la creación de relaciones jurídicas mediante el negocio jurídico. ¿Quiénes podían ser considerados sujetos del derecho? ¿Y cuáles son los requisitos para ejercer plenamente la capacidad jurídica? Asimismo, estudiaremos los derechos reales, especialmente la propiedad y otros derechos sobre las cosas, instituciones que aún constituyen la base del derecho patrimonial moderno. Los objetivos del aprendizaje en comprender la estructura del negocio jurídico romano para identificar cómo la voluntad humana produce efectos en el ordenamiento. Analizar la compleja estructura de la personalidad en Roma, diferenciando cómo con precisión los conceptos de capacidad jurídica, capacidad de obrar y la teoría de los tres estatus. Diferenciar con rigor técnico las categorías de derechos reales frente a las relaciones obligacionales y dominar las formas de adquisición, defensa y limitaciones de la propiedad romana, reconociendo su evolución desde el rígido ius civile hasta el flexible derecho pretorio y justiniano. El negocio jurídico representa una de las construcciones más importantes del derecho privado. Aunque el término fue desarrollado posteriormente por la doctrina alemana, su fundamento proviene de las instituciones romanas. Consiste en la manifestación de la voluntad realizada con la intención de producir consecuencias jurídicas reconocidas por el ordenamiento, lógico está. En otras palabras, las personas expresan su voluntad para crear, modificar, extinguir o transmitir derechos y obligaciones. Esta idea sigue siendo esencial en contratos, testamentos, donaciones y numerosos actos jurídicos actuales. Clasificación del negocio jurídico. Los juristas romanos distinguían diversas clases de negocios jurídicos según diferentes criterios. Algunos dependían de la voluntad de una sola persona, mientras que otros requerían el acuerdo de dos o más partes. También existían negocios gratuitos y onerosos, aquellos que producían efecto entre personas vivas y otros destinados a surtir efectos después de la muerte. Asimismo, algunos exigían solemnidades específicas para ser válidos, mientras que otros podían celebrarse con mayor libertad. Esta clasificación permitía determinar los requisitos y efectos aplicables a cada situación concreta. Elementos del negocio jurídico. Todo negocio jurídico debía reunir determinados elementos para producir efectos válidos. Entre ellos destacan el sujeto, que debe tener capacidad jurídica, la voluntad libre y consciente, un objeto posible,
lícito y determinado, y una causa reconocida por el derecho. Además, podían incorporarse elementos accidentales como la condición, el término o el modo, que modificaban la eficacia del acto sin afectar su existencia. Esta estructura continúa siendo utilizada por los códigos civiles contemporáneos. Ineficacia del negocio jurídico. No todos los negocios jurídicos producían efectos válidos. Cuando existían defectos en la formación de la voluntad, como el error, el dolo o la violencia, el ordenamiento romano establecía mecanismos para proteger a la parte afectada. Dependiendo de la gravedad del defecto, el negocio podía declararse nulo o anulable. Estas figuras evidencian que el derecho romano no solo regulaba la creación de los actos jurídicos, sino también los mecanismos para corregir situaciones injustas y preservar la seguridad jurídica. Ahora hablemos de la persona en el derecho romano. En Roma, no todas las personas poseían la misma capacidad jurídica. Para gozar plenamente de derechos, era necesario reunir tres condiciones fundamentales conocidas como estatus. El status libertatis, que distinguía entre personas libres y esclavas. El status civitatis, relacionado con la ciudadanía romana. Y el status familiare, que determinaba la posición de cada individuo dentro de la organización familiar. La combinación de estos tres elementos definían la situación jurídica de cada persona en Roma. La organización familiar romana. La familia romana se organizaba alrededor del pater familias, quien ejercía la máxima autoridad jurídica sobre todos los integrantes del grupo familiar. Esta autoridad comprendía la patria potestas sobre los hijos, la administración del patrimonio familiar y diversas facultades reconocidas por el derecho de la época. Aunque muchas de estas atribuciones resultaban incompatibles con los principios actuales, representan un antecedente histórico importante para comprender la evolución del derecho de familia. La ciudadanía romana. La ciudadanía constituía uno de los mayores privilegios dentro del Imperio Romano. Los ciudadanos gozaban de derechos políticos y civiles que no poseían los latinos, peregrinos y mucho menos los esclavos. Sin embargo, esta situación cambió significativamente en el año 2012 después de Cristo, cuando el emperador Caracalla promulgó la Constitutio Antoniniana, mediante la cual extendió la ciudadanía romana a la mayoría de los habitantes libres del imperio. Esta decisión transformó profundamente la organización jurídica romana. La persona jurídica. Aunque el concepto moderno de la persona jurídica aún no existía, Roma reconoció la existencia de organizaciones capaces de actuar en el ámbito jurídico. Municipios, corporaciones, colegios religiosos y asociaciones podían adquirir bienes, administrar patrimonio y realizar determinados actos jurídicos. Estas instituciones constituyen los antecedentes directos de las actuales personas jurídicas de derecho público y privado. Los derechos reales. Los derechos reales regulan la relación directa entre una persona y una cosa. A diferencia de los derechos personales, no dependen de una obligación frente a otra persona, sino del poder jurídico que el titular ejerce sobre un bien determinado. La propiedad representa el derecho real por excelencia, aunque el derecho romano también desarrolló otras figuras que limitaban o complementaban dicho dominio. Ahora hablaremos de la clasificación de los derechos reales.
Los romanos distinguieron entre derechos reales sobre cosa propia y derechos reales sobre cosa ajena. Dentro de estos últimos, los derechos reales sobre cosa ajena, encontramos instituciones como las servidumbres, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda y la hipoteca. Muchas de estas figuras permanecen prácticamente intactas en los códigos civiles latinoamericanos, demostrando la extraordinaria permanencia del pensamiento jurídico romano en la actualidad. Importancia para el derecho actual. El estudio del derecho romano no tiene únicamente un interés histórico. La teoría del negocio jurídico, la personalidad jurídica, la propiedad, la posesión, las servidumbres, la hipoteca y numerosos principios generales continúan presentes en la legislación vigente. Por ello, comprender estas instituciones permiten interpretar con mayor profundidad el derecho civil moderno y entender el origen de muchas normas que hoy aplican en nuestros tribunales. En las actividades del módulo 1, usted como estudiante debe realizar una lectura comprensiva, analítica del módulo teórico escrito que está en su plataforma virtual. Posterior a ese análisis, usted tendrá que revisar y analizar igualmente el otro video de material adjunto. Finalizados estos análisis, ustedes tendrán que realizar un examen de este módulo de cierto y falso. También se le ha facilitado un material de apoyo para que tengan rotundo éxito en este examen. Para concluir este primer módulo, podemos afirmar que el derecho romano sentó las bases de gran parte del derecho privado contemporáneo. El negocio jurídico permitió estructurar las relaciones patrimoniales. La teoría de la persona definió quién podía ser sujeto de derechos y obligaciones. Y los derechos reales consolidaron un sistema jurídico sobre los bienes que aún inspira nuestras legislaciones. En el siguiente módulo profundizaremos en nuevas instituciones romanas que continuarán fortaleciendo nuestra comprensión del sistema jurídico actual. Bendiciones.